Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por conectarse a esta reunión tan interesante donde vamos a hacer pues un especial de Navidad hablando un poco acerca de la psicología y cómo se ha venido estudiando pues el tema de la religión, de la espiritualidad, haciendo pues un recorrido muy rápido por la historia pues, pero sobre todo para centrarnos a conversar en estos temas tan importantes y saber cómo nos puede orientar para nuestra práctica profesional en estos temas. Entonces voy a compartir mi pantalla, me confirman por favor si se está, si se está viendo. Sí, ¿Se ve? ahí se ve. ¿Se ve? Perfecto, listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar sobre algunas reflexiones sobre las aproximaciones históricas de la psicología y pues también en parte de la neuropsicología a la religión y a la espiritualidad. Unas preguntas iniciales que quiero que conversemos acerca de ellas. Quisiera preguntarles cómo fue la experiencia que ustedes tuvieron en la universidad en relación con sus creencias religiosas o la cosmovisión personal que cada uno de ustedes tuvo. Algunos de ustedes que de pronto nos quieran compartir cómo fue esa experiencia, fue positiva, no. A veces hay confrontaciones entre los profesores y los estudiantes por algunas creencias religiosas, como me pasó a mí cuando estaba en la universidad. Una profesora de biología me reprochó el tener una fe, ¿cierto? El creer en Dios. Eh, entonces me gustaría saber un poco cómo fueron sus experiencias. ¿Quién quiere contarnos? Por aquí creo que hay una mano levantada. Alejo. Hola, profe. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, señor, muy bien. Listo. Precisamente por eso quise ingresar a la reunión hoy, porque me llama mucho la atención el tema. Desde el pregrado estuve bastante inquieto con el tema de la religiosidad en comparación con la psicología, y precisamente de eso trató mi tesis de grado. Se llama Religiosidad, perfil de personalidad y funciones ejecutivas en un grupo de estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ajá. Fue un trabajo de grado un poco criticado precisamente como por el corte y las fibras que pudieron tocar la investigación, debido pues a que en Colombia sabemos que hay digamos una perspectiva muy arraigada del tema religioso, ¿cierto? Entonces, Sí. fue, digamos, una experiencia muy interesante, también una experiencia no traumática, pero sí estresante en relación como con las respuestas, como lo tomaban los estudiantes cuando les hacíamos las entrevistas. Y precisamente, pues yo inicié con un grupo de dos chicas y ellas desertaron mi grupo porque eh, les pareció irrespetuoso. En ningún momento irrespeté las creencias, sino más bien que quise hacer una correlación con funciones ejecutivas, religiosidad y personalidad, pues como con los participantes, ¿cierto? Entonces, esa experiencia fue muy bacana, y pues a nivel de mis creencias en la universidad, como en toda institución o pues ámbito social, siempre uno se va a ver, sobre todo cuando estudia psicología, pues como con críticas o también con comentarios positivos, pues, en cuanto a si uno cree o no cree, ¿cierto? Entonces hoy en día, pues la verdad, ya no tengo ese ahínco de negar si hay un Dios o no. La verdad ya, de hecho, pues como no me interesa, pero sí quería como contar esa experiencia del trabajo de grado y pues de la visión en general. Ok, gracias Alejo. También por aquí Sergio estaba levantando la mano. Ahora sí, profe, buenas tardes. Ahorita no podía contestar porque no me está activando el micrófono. Ok, Profe, no fue directamente a mí, fue a una compañera en primer semestre.
donde fue a orientación psicológica, ahí en la universidad, en la sede de Itagüí, y pues iba como por primera vez a la cita. Cuando a la media hora sale toda ofuscada, diciendo que la psicóloga le estaba insinuando o le estaba imponiendo que buscara a Dios, que, que se acercara a Dios, que, bueno, todo inmiscuyéndose en su tema, en sus creencias religiosas, mientras que la pelada no tenía una fe o una religión determinada, pero esta psicóloga le quería salir, pues el discurso de ella fue, ella me quería imponer que yo buscara a Dios, que para que me fuera bien, que para que mis problemas, X o Y problemas que tuviese, se solucionasen de mejor manera, que buscara a Dios y salió toda ofuscada. Ahí fue mi primera experiencia, no directamente, pero sí en cuanto al rol del psicólogo, el deber ser y el deber actuar. Correcto. Muchas gracias, Sergio. Por aquí también veo la mano levantada de Hani. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo lo hablo pues en la universidad, la verdad, nunca tuve ningún inconveniente. Creo que, como le decía al primer compañero, ya afortunadamente para algunos es un tema que ya no está como tan sesgado a que tiene que la psicología es una ciencia y que entonces no cree en lo no tangible. Pues como que creo que ya se ha generado como un poco más de conciencia con relación al tema. Y antes muchas de las terapias o muchos de los procesos terapéuticos que se realizan están enfocados también a la religión. Lo hablo desde mi campo, yo soy bombero, pues en mi institución yo soy la coordinadora de talento humano, pero también soy operativa, también voy a emergencias y en muchas de las intervenciones en crisis en relación, pues con relación a psicología de la emergencia y primeros auxilios psicológicos, principalmente cuando hay ideación o intento suicida, me enfoco mucho en identificar el tipo de religión de cada uno de estos pacientes o de estas víctimas, porque es una forma en la que yo tengo como mucha más accesibilidad o mucho más cercanía a las víctimas o a los pacientes, cuando yo identifico que son, pues tienen alguna afinidad con la religión, con Dios, con la Virgen o con su propio Dios, porque no hablo solamente de la religión católica, pero cuando identifico que hay algún tipo de cercanía, me ha facilitado en muchas ocasiones acercarme para crear ese feeling o ese vínculo con el paciente. Entonces, no me centro 100% en el tema de sí, la ciencia y el cerebro y lo neuropsicológico, sino que ya me voy por esa otra rama. Entonces, creo que ya antes la podemos utilizar en muchas ocasiones a nuestro favor. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a una segunda pregunta para que sigamos como generando conversación alrededor de estos temas. ¿Cómo se modificaron o no sus creencias religiosas o su cosmovisión con el paso por la universidad? Sergio y luego Erika. Uy, profe, total, porque, ¿Cómo llegó y cómo salió? Cuéntenos bueno, cómo fue eso. ¿cómo Sí. llegué? Llegué con unas creencias católicas en las cuales se impusieron dentro de toda la vida familiar por cuestiones familiares y como a lo que me digan los familiares de mi orientación religiosa. Cuando yo entré a la universidad, recuerdo las palabras de mi mamá que me dijo, es que usted no vaya a perder nunca la creencia en Dios. O sea, era el miedo más profundo. Después, por allá en quinto semestre, sexto semestre, yo empecé a ser crítico, me empecé a criticar, empecé a mirar la religión de otra manera, el catolicismo, sus costumbres, su forma de actuar. Y ahí ya hubo un punto de partida donde yo mismo elegí mi orientación religiosa, del creer
al ser un poco agnóstico. En este momento me considero agnóstico. Ok, Y no profeso una religión como tal, sin embargo, entiendo todas las, como decía la compañera bombera, todas las, lo impactante que puede ser para una persona en momentos de crisis, en cualquier momento para su espiritualidad, la fe religiosa. Entonces, sí es también comprender que muchas personas piensan diferente. gracias Sergio. Erika. Bueno, pues inicialmente yo llegué sin ninguna clase de religión. De hecho, hace algunos años estudié la Biblia con los Testigos de Jehová y desde la universidad yo miraba como muchas posiciones, respetando siempre mucho, veía como los docentes también respetaban la posición de cada uno. Y esto pues hace un año que yo empecé clínicas, hablar mucho con varios profesores de clínica y me decían que era necesario como la espiritualidad o que mirar, pues uno como creer en un ser supremo, todo eso, y yo me había alejado totalmente de eso, donde mi familia es una familia muy tradicional, enfocada al catolicismo, respetan pues mucho mis creencias y todo, toda esta situación. En enero de este año me sentía muy vacía y yo decía, bueno, he logrado muchas cosas en mi vida. Ahora ya voy a puertas de ser una profesional, que era lo que más deseaba, pero me hacía falta algo. Y claro, era esa búsqueda de Dios y empecé nuevamente a estudiar la Biblia, lo cual empecé a hablar con otros profesores y les decía, profe, ¿usted qué me opina? Usted me decía, no, es muy respetable cómo te sientas. Y realmente, profe, yo siento que mi paso por la universidad ha sido lo más maravilloso porque también me transformó fuera de lo profesional, como persona y poder volverme a acercar a Dios en el sentido de que uno siempre, pues respetando las creencias de los compañeros acá, de los que algunos crean o no, debe de tener ese ser supremo, de creer en algo. Entonces, para mí fue muy maravilloso. Ahora estoy nuevamente en la organización de los Testigos de Jehová, me siento muy tranquila y respetando pues siempre también la posición de cada persona cuando me piden alguna guía, alguna herramienta, una persona que sabe que soy estudiante de psicología. Primero que todo, no meto nada de religión, nada, porque yo creo que desde ese punto debo de respetar mucho. Perfecto, muchas gracias, Erika. Es muy interesante lo que tú planteas porque en tu caso, el paso por la universidad lo que hizo fue conectarte con lo espiritual y afirmarlo, ¿cierto? Como tú no lo cuentas. Pero la experiencia de muchas personas, e incluso de podríamos decir, de un buen número, es que la universidad a veces se convierte, como alguien decía, en el cementerio de cristianos, hablando pues del cristianismo, porque muchas veces muchas personas llegan a la universidad y como se somete a prueba sus creencias, terminan abandonándolas muchas veces, ¿cierto? Entonces digamos que es interesante ver cómo las experiencias de cada uno pues son muy distintas. Aquí pues permítanme contarles, para los que no saben un poco cómo respondo yo a estas dos preguntas que les hice. Eh, cuando yo llegué a la universidad a estudiar psicología, estoy hablando del año 99, éramos dos grupos como de 30 y pico estudiantes más o menos. Un grupo empezó pues tuvo la clase de biología y nosotros estábamos en otra clase, ya no recuerdo de qué era, y después hacíamos cambio de clase y nosotros entrábamos a la clase de biología y el grupo pues iba saliendo de esa clase, del otro grupo. Entonces nos dijeron, no, tengan cuidado, háblenle solo de Dios a la profesora, les va a preguntar qué es el ser humano, qué es el hombre, porque en ese momento es qué es el hombre, no le digan nada de Dios, del alma, solamente evolución. Y mi primera impresión fue, ¿ve? ¿Y por qué? Porque si yo pienso algo distinto, yo tengo que decir lo que ella quiere que yo diga. Entonces simplemente entré al salón y adopté una posición de observador, de mirar cómo se iba a desarrollar pues, el curso del curso, pues de la sesión. Entonces ella preguntó, ¿qué es el hombre? Y la gente empezó a opinar. El hombre es un constructo, el hombre es producto de la evolución, el hombre, ta, ta, ta.
Y pues bueno, yo dije, si la gente cree que eso es el hombre, pues está muy bien, ¿cierto? Pues porque son sus opiniones y de eso se trata. Pero yo sabía que había mucha gente creyente que no decía lo que creía, por temor, por dejarse presionar por lo que el otro grupo dijo, en fin. El caso es que nadie dijo nada distinto y yo al final levanté la mano porque yo iba anotando en el tablero todo lo que la gente iba diciendo. Yo levanté la mano y yo dije, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que está escrito ahí en el tablero. Yo creo que eso son características del ser humano, lo que el hombre piensa que el hombre es, pero para mí el hombre es un ser divino creado por Dios, compuesto de materia biológica y esencia espiritual dependiente de su creador. En ese momento, pues ella abrió los ojos, me empezó a regañar, a decir cómo se me ocurría, que yo ya estaba en la universidad, que yo ya tenía que abandonar los mitos, bueno, y una cantidad de cosas. Y pues realmente a mí no me importaba lo que me estuviera diciendo ella porque yo tenía mis convicciones muy claras, pero yo lo que quería era sentar una posición. Si yo pensaba distinto, pues quería manifestar que pensaba distinto. A partir de ese momento nos pidió hacer un ensayo que teníamos que entregar cada 15 días respondiendo a la pregunta ¿qué es el hombre? Por supuesto, los que respondían que es evolución, que es un ser social, un constructo, pues sacaban 4, 5 sobre 5, pero los que decíamos otra cosa distinta, sacábamos 2, 1 y así sucesivamente. Eso me llevó pues a tener que prepararme más para argumentar mejor mi posición y bueno, al final pues terminamos siendo amigos con la profesora, conversando, compartiendo pues muchas de las experiencias, porque ella incluso en algún momento en plena clase dijo, bueno, yo claro que yo no puedo decir si el cielo o el infierno existen, porque qué tal que existan. Bueno, entonces digamos que una cantidad de cosas ahí interesantes que se presentaron. Entonces, en mi caso, respondiendo a la segunda pregunta, no se modificó mis creencias religiosas, al contrario, se reafirmaron porque a la par que yo estudié psicología, pues también estaba estudiando una licenciatura en teología y me permitió ir contrastando y confirmando cómo se podían relacionar la ciencia psicológica con la teología de una forma complementaria y no necesariamente opuestas entre sí. Bueno, una tercera pregunta, ya para que revisemos algunos asuntos. Creo que algunos ya alcanzaron a hablar de esto. ¿Cómo manejan ustedes en su práctica profesional como psicólogos o psicólogas las creencias religiosas de sus pacientes o de las personas que atienden? Y en específico, por ejemplo, si pensamos en creencias religiosas diferentes a las propias. ¿Quién quiere contarnos de pronto un poquito más acerca de esto? Sergio, adelante. Bueno, profe, no, me quedó primero una pregunta en relación. ¿Usted cómo relaciona la neuropsicología con la religión? Ah, bueno, ahorita lo conversamos, que Listo. justamente vamos para allá, pero sí, gracias por la pregunta que la vamos a abordar. Listo. Listo, Sergio, Y pues gracias. en mi Sí, práctica profesional abordo siempre en el encuadre, en el vapor, eh, indago por las creencias religiosas de, de la persona, del paciente. Esto debido a que con ello puedo interpretar su cosmovisión, de cómo interpreta el mundo, de cómo lo ve, y de ahí pegar herramientas que son muy útiles si nos vamos al campo de la religión, en un tema de, no sé, ejemplo, adicciones, muy recomendable es eh, guiarlo desde la parte religiosa, desde su espiritualidad, y si no, pues ya abordaré otros conceptos, pero siempre teniendo en cuenta desde el principio su orientación religiosa. ok, muchas gracias, Sergio. Hani. Bueno, yo creo que yo ya más o menos hice como un adelanto sobre eso ahorita, y les cuento que realmente ha sido de gran utilidad porque siempre me fijo pues principalmente como si tienen algún tipo, si es en una vivienda, si tienen algún cuadro, si tienen algún tipo de imagen alusiva a la religión, hasta en los tatuajes. En muchas ocasiones cuando encuentro pacientes que tienen algún tatuaje con cruces, con vírgenes, con palabras alusivas a la religión,
por ese lado empiezo como a hablar desde ese punto de vista. Es más, yo no siempre me presento como psicóloga. Yo tengo que hacer como un ingreso como más delicado con los pacientes, porque hay pacientes que si yo entro diciéndoles que soy psicóloga, crean la barrera y no me permiten crear esa conexión con ellos. Entonces solamente me voy como solamente soy bombero, estoy acá pues como para escucharte, venimos a acompañarte, a brindar ese primer auxilio, esa resolución como de necesidades primarias, pero sí, insisto, han sido de gran utilidad. Cuando no observo nada asociado a la religión, dentro de la misma comunicación, cuando me dan como el más mínimo como contacto de Dios o de que Dios, ¿por qué me hace esto? Ya por ahí entro. Y ha sido de mucha utilidad realmente. Perfecto, muchas gracias, Jani. Bueno, entonces vamos les voy a contar qué es lo que vamos a hablar pues en este corto tiempo pues que nos queda. Les voy a dar un breve recorrido histórico por el estudio de la religión y la espiritualidad por parte de la psicología. Simplemente vamos a mencionar asuntos, ¿cierto? Porque obviamente el tiempo no nos da y esto pues por supuesto es muy profundo. En segundo lugar, ¿qué orientaciones nos da la APA para abordar las creencias religiosas de los pacientes? Y por último, unas reflexiones finales sobre esa relación entre psicología y religión y espiritualidad. Entonces, hablemos de ese breve recorrido histórico. Esta imagen, por ejemplo, le pedí a ChatGPT que me creara una imagen como de una línea del tiempo sobre cómo la psicología ha venido estudiando la religión, y después de varios intentos, porque estaba como renuente a hacerlo, me decía que no era capaz por esto y aquello, me crea esta imagen pues muy interesante donde hay varios autores que han hablado pues y han abordado el tema de la religión. Bueno, vamos entonces a hablar cómo desde los inicios pues la psicología pues ha tratado de entender la religión y la espiritualidad, oscilando entre enfoques que son reduccionistas, pero otros que son más integradores. Cuando hablamos de religión y espiritualidad, pues fíjense que no es lo mismo hablar de religión y espiritualidad. O sea, digamos que en palabras muy sencillas, la religión pues está suscrita a un sistema de creencias mucho más institucionalizado, ¿cierto? Mientras que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando como de esa dimensión de una relación personal del individuo con la divinidad. Llámese Dios, llámese Alá, llámese Jehová, llámese cualquier tipo de divinidad, ¿cierto? Bueno, y en ese sentido, pues hay diferentes autores que han venido pues estudiando este asunto, como Freud, como Carl Jung, como William James, Maslow, Viktor Frankl, entre otros. Tenemos rápidamente pues a Freud, como recordar algunos asuntos que nos plantea Freud. Freud consideraba la religión como una ilusión derivada de la necesidad de consuelo y protección, viéndola como un mecanismo defensivo frente a la ansiedad existencial. O sea, para Freud, la religión, la espiritualidad, Dios, era una creación mental, ¿cierto? Era el mismo ser humano el que creaba a Dios o esa divinidad. Por lo tanto, Dios era una proyección del Padre en esa relación ambivalente entre amor y miedo que los seres humanos le tienen a sus padres. La figura divina se percibe entonces como una fuente de protección, autoridad, moralidad, pero también de juicio y de castigo. En segundo lugar, la religión se plantea como una ilusión, como las creencias religiosas son intentos de satisfacer necesidades psicológicas universales. En tercer lugar, la religión como una neurosis colectiva, o sea, la religión como un producto de conflictos psíquicos sociales de las primeras comunidades humanas, y por lo tanto los ritos y las normas morales pues son mecanismos para manejar esa culpa y esa ansiedad inconsciente. Y por último, la religión como un obstáculo para el desarrollo intelectual y emocional. Bueno, ahí me quedaron unas palabritas con doble L. Evita que las personas enfrenten la realidad tal como es. La religión es una etapa de la evolución cultural de la humanidad que sería superada por la ciencia y la razón. O sea, la religión es, digamos, una etapa del pensamiento que después se va a superar por un pensamiento más científico y por lo tanto, pues de alguna manera se va superando y de alguna manera la religión es como una etapa, podríamos decirlo, más precaria del pensamiento avanzado. Entonces, por lo tanto, para Freud, la religión, pues, tiene, digamos, todos estos matices de creación humana y, por supuesto, va en contra de ella, pues justamente la critica sustancialmente. Y esta posición de Freud, pues es la que se
sostiene durante muchos años, no solamente en las corrientes psicodinámicas, sino que a lo largo pues, de la historia, incluso hoy en día, muchos continúan con una postura como la que plantea Freud, ¿cierto? Como una neurosis, como una creación humana. De otra parte tenemos entonces a Jung. Jung entonces, aunque era crítico de las religiones, a diferencia pues de Freud, él tuvo una visión integradora. Él busca lo positivo de la religión y busca cómo integrarla. Él no se enfoca en determinar si Dios existía o no, ese para él no fue su interés y no se preocupó por esto, sino más bien destacar el papel de la espiritualidad en el desarrollo psíquico y en la individuación, es decir, en cómo nos constituimos pues como individuos personales propios cada uno, reconociéndola como un componente esencial de la psique humana. Por lo tanto, Dios es una realidad psíquica, una representación arquetípica del inconsciente colectivo del ser humano, por lo tanto simboliza lo trascendente, absoluto, el sentido último de la vida. La imagen de Dios para él pues está presente en todas las culturas y épocas, independiente de las creencias religiosas particulares. Se relaciona con creación, orden, justicia, trascendencia, redención. De hecho, hay dentro de las disciplinas que estudian la religión, está la psicología de la religión, la fenomenología de la religión, hay varias. La fenomenología de la religión, por ejemplo, plantea que el hombre es religioso por naturaleza, y eso es parte de lo que dice Jung. La religión entonces para Jung también cumple una función psíquica importante porque le da sentido a los aspectos profundos de la psique humana. Los rituales, mitos y enseñanzas pues sirven para guiar, enfrentar conflictos internos, avanzar en la formación de nuestra identidad. Y también la religión es una de las vías más directas hacia el inconsciente. Por ejemplo, consideraba que la figura de Cristo simbolizaba sacrificio, redención y unión de los opuestos, como esas luchas internas humanas. La religión tiene para él pues un valor terapéutico porque en ese marco simbólico y narrativo ayuda a las personas a lidiar con sus problemas psicológicos. Por ejemplo, la pérdida de la fe religiosa en la modernidad ha dejado a muchas personas desconectadas de las profundidades de su psique, generando vacío y falta de propósito. Un poco lo que, no recuerdo ahora si era Erika o Hani la que nos decía que justamente sentía que faltaba algo, que estaba ese vacío, ese sinsentido, y que nuevamente conectándose con Dios logró pues volver a encontrar ese sentido de vida. Tenemos a William James, uno de los primeros psicólogos en estudiar la religión, y adopta una postura más pragmática. Él propuso que las experiencias religiosas pues son fenómenos subjetivos reales con efectos transformadores sobre las personas. O sea, independientemente de que Dios exista o no, lo que es real es que la gente lo experimenta, ¿cierto? Entonces, por eso se centró en lo pragmático del hecho fenomenológico religioso. Ese enfoque entonces marcó un cambio hacia el estudio de la espiritualidad, pues como un fenómeno psicológico genuino. Y en ese sentido, para él la religión era una experiencia personal y subjetiva que no la defienden las doctrinas, perdón, no la definen las doctrinas o instituciones, sino es la propia experiencia interior de cada persona la que define eso religioso. Por lo tanto, son reales para los que la viven y deben ser estudiados y respetados como tales. La religión y la creencia en Dios se puede evaluar en términos de sus consecuencias prácticas en la vida de las personas. Bueno, aquí hay varios errores de digitación porque el corrector estaba en inglés y me corrigió pues las palabras que iba escribiendo. Para él entonces son valiosas si ayudan a las personas a encontrar propósito, superar adversidades, mejorar su bienestar psicológico, por ejemplo, generar alegría, reducción de la ansiedad, generar gratitud, esperanza y ser más éticos. Y para él las doctrinas rígidas, las prácticas coercitivas de algunas instituciones, pues pueden sofocar la autenticidad de las experiencias espirituales y limitar la libertad personal. Ustedes saben que pues hay prácticas religiosas que terminan frustrando a las personas, que terminan convirtiéndose en un motivo de angustia, ¿cierto?, para las personas. Y eso es pues justamente lo que William James está planteando acá. Tenemos ya los enfoques humanistas que ellos pues integran esta dimensión espiritual. Por ejemplo, por citar dos casos, Abraham Maslow y Viktor Frankl. Maslow, por ejemplo, incluyó la espiritualidad en su concepto de autorrealización, en los estados de conciencia elevados en los que las personas sienten unidad con el universo, con algo más grande que ellas mismas, ese sentimiento de paz, de alegría y gratitud, y algunos lo describen como un encuentro con lo divino. Y en segundo lugar fue el precursor, uno de los precursores
de la psicología transpersonal, que seguramente pues ustedes han escuchado hablar acerca de ella. Y esa psicología transpersonal de los años 60 aproximadamente integró la psicología y la espiritualidad y pues fue objeto de críticas por algunos y de celebración de que la psicología pues estuviera integrando esta dimensión espiritual para otros. Por su parte, pues Víctor Frank, psiquiatra judío que vivió el holocausto nazi en carne propia, escribió un libro pues muchos libros, pero entre esos uno que se llama El hombre en busca del sentido. También escribió otro que se llama El hombre en busca del sentido último. Para él Dios es un fundamento de sentido, es la máxima fuente de sentido para muchas personas. Entendía la dimensión espiritual humana como una búsqueda de sentido, de valores y trascendencia. No solo lo asocia a lo religioso, porque hay incluso personas no religiosas que experimentan estos sentimientos trascendentales del ser humano. La creencia en Dios, para él, le ayuda a las personas en la adversidad a darle sentido al sufrimiento. En terapia se deben respetar las creencias de los pacientes y se pueden incorporar como recurso para encontrar bienestar. Bueno, dentro de los enfoques contemporáneos, entonces ya hablando específicamente de psicología e incluso neuropsicología, como me preguntaba Sergio hace un momento, actualmente se reconoce la religión y la espiritualidad como aspectos pues multidimensionales que incluyen cogniciones, emociones, conductas, experiencias trascendentes y ha sido pues objeto de estudio, por lo tanto se estudia desde una perspectiva científica mediante métodos tanto cuantitativos como cualitativos y mixtos, ¿cierto? Y también pues cómo se lleva esto a cabo en su práctica clínica. Entonces hay test, hay pruebas, incluso desde los años 60, 50, que miden fenómenos religiosos, como por ejemplo este del 82, que se llama la escala de espiritualidad, de bienestar espiritual, de Ellison y Paluzian, del 82. Se ha mirado por resonancia magnética, se ha mirado por distintas técnicas de imagen cerebral. Por ejemplo, la Universidad de Wisconsin evaluó a el que se consideraba el hombre más feliz del mundo, que era un monje tibetano. Entonces hacen estudios cerebrales de qué pasa en las personas que están teniendo experiencias espirituales. De tal manera que, por ejemplo, en el 2001 se hace esta publicación en el Newsweek, Dios y el cerebro, donde identifican áreas específicas que se activan cuando las personas están orando o cuando están teniendo algún tipo de práctica espiritual. Asimismo, entonces, se han identificado áreas, zonas, ¿cierto? Y a lo largo pues, de la historia se ha venido estudiando este fenómeno. Bueno, entonces, en este sentido, ¿qué podemos decir? Que la religión, la espiritualidad, pues, independientemente de si es real o no, existe o no, que es un tema pues, de discusión, por supuesto, la psicología entiende que es real en la medida que las personas lo experimentan y lo viven. Y en ese sentido lo estudian. Más allá de si existe o no, ¿cierto? Un Dios, las personas experimentan emociones, cogniciones, comportamientos, etcétera, que es lo que estudia propiamente la psicología, la neuropsicología. Ahora, ¿qué orientaciones entonces nos da la American Psychological Association, la APA, para abordar las creencias religiosas de los pacientes? Entonces, nos da, digamos, tres recomendaciones pues muy generales. La primera es respetar las creencias religiosas de los pacientes. Hay incluso una publicación que es la guía de la práctica psicológica para los usuarios pues religiosos y espirituales, el cual enfatiza la importancia de que los psicólogos reconozcan y respeten la diversidad de las creencias de los pacientes. En segundo lugar, desarrollar competencias culturales y espirituales, o sea, anima a los psicólogos a buscar tener habilidades para comprender y trabajar efectivamente con las creencias religiosas y espirituales de los pacientes sin prejuicios, lo cual pues que incluye evitar imponer las creencias propias a los demás, a los pacientes, escuchar activamente y explorar cómo la espiritualidad influye en la vida del paciente, y utilizar intervenciones congruentes con los valores y creencias del paciente. Si el paciente, vamos a hablar del cristianismo, el paciente es cristiano, entonces llevarlo a sus prácticas de perdón, ¿cierto?, a otras personas, es decir, aprovechar esos valores de sus creencias religiosas para poder potenciar en términos del bienestar psicológico, que es lo que busca pues propiamente la psicología.
Y por último, los psicólogos deben evitar patologizar las creencias religiosas espirituales de sus pacientes, independientemente de que el psicólogo crea, al estilo Freud, que la religión, la creencia en Dios es una patología, es una neurosis, ¿cierto? O no, el psicólogo debe evitar hacer ese tipo de patologizaciones. En cambio, la APA lo que recomienda es reconocer el potencial de estas creencias para proporcionar consuelo, significado y resiliencia en el proceso terapéutico. De hecho, desde más o menos los años 50 hacia acá, abundan las publicaciones y ustedes han visto que en mi grupo les he compartido mucho material de libros, artículos y demás que se ha publicado sobre los efectos que tienen las prácticas religiosas en las personas en términos de bienestar y calidad de vida. O sea, hoy en día se reconoce que hay efectos positivos en ese sentido. Bueno, y por último, ya para que terminemos y de pronto algunos comentarios o preguntas que puedan tener, unas reflexiones finales sobre esa relación entre psicología, religión y espiritualidad. Digamos, voy a mencionar 4 principales, y es que lo primero es que la religión y lo espiritual lo podemos entender como algo real que existe, ¿cierto? Una existencia en Dios, una existencia en lo espiritual, podemos creerlo o no, ¿cierto? Como psicólogos, pero lo que sí es cierto es que lo religioso y lo espiritual es un hecho fenomenológico, es decir, se da, se presenta en las personas, ¿cierto? Entonces debemos entender ese hecho fenomenológico y desde la psicología pues abordarlo de esa manera. En segundo lugar, hay que diferenciar la religión de la espiritualidad, como les decía, ¿cierto? ¿Por qué les planteo esto? Porque la espiritualidad pues tiene que ver justamente con esa relación de la persona con ese ser divino o esos seres divinos, si estamos hablando del politeísmo, y es importante pues tener en cuenta esa diferencia porque la religión pues está más relacionado con ese sistema de creencias, prácticas, rituales, si pertenece a una iglesia en particular, cristianismo, islamismo, hinduismo, etcétera, budismo, ¿cierto? Todas las religiones, grandes religiones del mundo, ¿cierto? Entonces ahí hay una diferencia. Y en ese sentido, pues también hay que diferenciar la espiritualidad o esa relación con Dios o con la divinidad con la iglesia o con la institución en particular, porque hay muchas personas que confunden esa espiritualidad con la institucionalidad. ¿A qué me refiero? Hay personas, por ejemplo, que practican una religión y por ejemplo, ver los malos testimonios, los malos ejemplos de líderes religiosos de todas las religiones o de personas, abandonan la fe, pero el problema es la institución o las personas de la institución, no la divinidad. ¿Me explico? Es decir, no fue Dios el que causó eh, a ver cómo lo planteo. El que falló no fue Dios, sino el que falló fue el hombre, ¿cierto? En ese sentido, en esa relación espiritual, mucha gente se desencanta por abusos de líderes espirituales. El problema fue de ese líder espiritual, ¿cierto? No de Dios. Entonces, en ese sentido es importante diferenciar la relación con Dios o con la divinidad de la iglesia o de la institución. Si bien la neuropsicología ha estudiado las áreas implicadas, qué áreas se activan, por ejemplo, cuando se está orando, cuando se está meditando, ¿cierto? Cuando están haciendo distintas prácticas religiosas, por ejemplo, el sentido de sentirse uno con el universo, de la atemporalidad, etcétera, que se ha estudiado desde la neurociencia, eso no explica los fenómenos religiosos. Mejor dicho, el que se active un área no quiere decir que esa área explica la religiosidad, ¿sí? Porque es como, se los voy a explicar de esta manera. Si yo, por ejemplo, veo un lápiz, se activan unas regiones, por ejemplo, en mi lóbulo occipital y en mi área frontal, por mencionar algunas. Pero si yo me imagino el lápiz, sin la presencia del lápiz, también se activan esas mismas regiones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que independientemente de la existencia o no de ese ser espiritual, existen la activación de esas áreas y por lo tanto el que yo me lo imagine o el que lo vea realmente, no, la activación de esas áreas cerebrales no me va ni a comprobar la existencia de Dios ni a refutarla. Es un poco lo que quiero como dejar allí como una reflexión interesante, y es que si se encuentra un sustrato
neuropsicológico, ¿cierto? De áreas que se activan en estados espirituales, pero eso no explica la religiosidad, porque es multifactorial, hay muchos asuntos más implicados en ella. Bueno, entonces hasta aquí, no sé si de pronto tengan algún comentario, alguna pregunta, para que terminemos de conversar acerca de ello. Mientras tanto, yo voy buscando acá, que quiero mostrarles algo para concluir, que lo iba a incluir en las diapositivas y lo olvidé, pero mientras de pronto alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, lo podemos mirar. Bueno, de esto que conversamos, no sé si coincide con como ustedes han visto la evolución de la historia del estudio de la psicología. Yo creo que aquí hay algo muy interesante, y es que durante mucho tiempo se ha creído que la psicología es opuesta a la religión y no necesariamente, ¿cierto? Depende es cómo se asume y cómo se aborda. Por supuesto que la psicología no le corresponde el terreno de decir si Dios existe o no, porque ese no es su campo, pero sí estudiar estos fenómenos psicológicos que están implicados en esos asuntos religiosos. Bueno, voy a proyectar acá para finalizar. Me interesa dejar pues como esta información acá. No sé si ustedes alcanzaron a estar en este cineforo, que también pues voy a dejar el enlace allí en la descripción de este video de YouTube. Voy a dejar estos enlaces. Había hecho un evento sobre aproximaciones a creencias religiosas desde metodologías de investigación, y hay unos recursos que les quiero recomendar, si no los han visto aún, sobre, por ejemplo, en qué se parece la psicología y un combo de hamburguesa. Y aquí pues se habla de en qué se parece la psicología y la espiritualidad, un combo con hamburguesa y papas. Me parece muy interesante la relación y la aproximación que hace Fabián Salinas, que es psicólogo de la Clínica para la Familia, en relación a estos temas. Y esta también, que habla sobre la psicología y la espiritualidad, si pueden dialogar, ¿cierto? Es digamos, una ampliación de estos temas. Si soy creyente, necesariamente mi psicólogo tiene que ser creyente o no, ¿cierto? Entonces, aquí hay unos temas muy interesantes, porque también él nos habla de lo que recomienda la APA y cómo las personas, los psicólogos, deben abordar esto en sus pacientes de acuerdo pues a las recomendaciones que nos da la APA. Bueno, entonces no sé si hasta aquí pues hay alguna otra pregunta. Este es el otro recurso, debe ser mi psicólogo creyente. Y bueno, aquí entonces ya para finalizar, pues agradecerles, a no ser que de pronto haya alguna pregunta que tengan, para ir dando cierre pues a este Professional Launch Time del día de hoy, o algún comentario final. Por mi lado, no, definitivamente creo que, según la línea de tiempo que usted nos dice, efectivamente la parte de la religión y la psicología ya trabajan muy de la mano en muchos sentidos. Anteriormente Sí. era mucho tabú, y si es psicólogo no puede tener religión o no debe creer en la religión, mientras que hoy en día ya no, ya va de un trabajo en conjunto. Claro, Hani, y es que incluso uno puede ser buen psicólogo, buen científico, pero también buen creyente, ¿cierto? Buen teólogo, pues en el sentido de todo el estudio de la teología como disciplina, y no necesariamente tiene que rivalizar y competir uno con otro, sino más bien complementarse. Así es, profe, muchas gracias. Bueno, entonces si no hay más comentarios, pues terminaríamos por hoy este Professional Launch Time.
Entonces, muchas gracias pues por su participación, por sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Gracias a usted, Muchísimas profe. gracias. Feliz tarde. Hasta Feliz luego. tarde, hasta luego.